Terminamos el programa de esta noche con la presencia de Roberto Zuckerman, que es precandidato a intendente por la ciudad de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Florencia? Un gusto. Bueno, voy a arrancar en general como con el resto para preguntar los ejes principales de gestión a la hora de plantear y de cara a lo que son las PASO en una elección en la que no tiene interna Zuckerman. Sí, mira, en primer lugar uno señala algunas cuestiones más generales, ¿no? Es decir, más allá del detalle, yo creo que una de las cosas fundamentales que necesita Rosario es volver a recuperar un liderazgo. Y ese no es un liderazgo individual, es un liderazgo colectivo, es un liderazgo que se construye en base a relaciones de la sociedad, que por supuesto, digamos, las coordina, las conduce, las encabeza un intendente, pero que, digamos, no es un Messi que se pasa a todos y hace el gol el intendente, digamos. Es un equipo, ese equipo es la ciudad, ni siquiera son los secretarios, subsecretarios, digo, no es el gabinete, es el intendente con las distintas instituciones, con los distintos partidos políticos, defendiendo a Rosario y uniéndonos todos para tirar para el mismo lado, para defender a Rosario de la provincia y de la nación. Es decir, a Rosario nunca le han regalado nada, es hija de su propio esfuerzo. Nosotros el otro día presentábamos una comisión que yo generé sobre el rosariazo, por los 50 años de los rosariazos de mayo a septiembre. Y bueno, esto habla de la rebeldía de Rosario, ¿no? Digo, Rosario siempre ha sido una ciudad que se ha rebelado al poder central del puerto de Buenos Aires y al poder de la burocracia santafesina. Y ese liderazgo lo hemos perdido. Esto se ve claramente en una figura muy evaluada del intendenta y además se ve por los comentarios que nos hacen la imagen de Rosario hacia afuera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revertir eso. Y no lo revierte una persona, sino que lo revierte todo Rosario tirando para el mismo lado. Por eso hay que convocar a todos. Yo digo que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Tiene que ser un gobierno donde nosotros tengamos a los mejores técnicos, a los mejores cuadros políticos, digo, las mejores ideas, provengan de donde provengan. Hay que escuchar a todos. Que esto es otra de las cosas que también ha dejado de hacer hace mucho tiempo el socialismo, que no escucha a nadie, que no toma sugerencias de nadie, propuestas de nadie, es crítica de nadie, porque 30 años en el poder hace que te genere una coraza donde no entre nada que no sea lo que ya está. Y esto ha sido muy nocivo para la ciudad. Yo cuando digo estos 30 años, no hablo de una línea, no digo son los peores 30 años de la historia de Rosario, ni mucho menos al contrario. Yo rescato, primero, digo que Caballero fue el mejor intendente que tuvo la ciudad desde la democracia hasta parte. Rescato cosas importantes de Wiener en descentralización, por ejemplo, o en seguir esa línea de salud pública que había empezado Caballero. Digamos, tenía presencia Rosario, digamos, Wiener se paraba como intendente y era un intendente que generaba una presencia importante. Y eso se fue diluyendo con el transcurso del tiempo, es decir, cada vez, digamos, fue prendiendo más fuerza esa gestión hasta llegar a estos últimos años donde es una gestión que está muy achatada, muy como anestesiada, adormecida. Entonces, yo planteo primero eso como un eje fundamental. ¿Por qué? Porque si no, todo el resto de las cosas que ahora te puedo detallar, es imposible llevarlas adelante. Pensemos en los problemas más importantes que tiene la ciudad. Primero, es la capital del desempleo a nivel nacional. Lo dice el INDEC. Esto es ¿solamente por culpa de las políticas de Macri? No. Claramente es el primer responsable, Macri. Pero también hay un gobierno provincial que no ha amortiguado los tarifazos de Macri, que no ha hecho nada para defender a la industria, para defender al comercio. Y lo mismo a nivel municipal. Pues fíjate que, en cuanto a producción, nunca la municipalidad tuvo un secretario de la producción de su partido político, el socialismo. Siempre se lo ha entregado a los aliados. No está en el ADN del socialismo la producción, la generación de empleo. Yo acabo de presentar el proyecto para crear la Secretaría de Empleo. Digamos, ese es un eje fundamental. Si Rosario es la capital de desempleo, fortalezcamos lo que tiene que ver con trabajo, con empleo, con capacitación, con vincular a los gremios, a los trabajadores con los empresarios, a fomentar inversiones. Nosotros no tenemos un solo parque industrial. Los parques industriales están fuera de Rosario porque Rosario expulsó a las industrias porque no quiso que las industrias se radiquen en la ciudad de Rosario cuando tenían que irse de lugares donde molestaban, donde había problema con vecinos. Eso estaba bien, se tenían que ir de donde estaban. Ahora, no tenían por qué irse a Alvear, a Pérez, a Baigorria, a otras localidades. Se podían haber quedado en parques industriales municipales. En Argentina hay más de 140 parques industriales municipales, administrados por municipios. Rosario no tiene ninguno, la ciudad de Córdoba tiene 5.
Entonces, cuando vos expulsás industrias, expulsás grandes contribuyentes, expulsás mano de obra. Entonces, quiero decir, ese es un eje fundamental. Otro eje, claramente, es la seguridad, ¿no? Es decir, uno se tiene que encarnar en cada uno de los problemas de los rosarinos, sobre todo si esos problemas están al tope de la demanda. Donde vas, te plantean el tema de la inseguridad, te plantean el tema del narcotráfico. Bueno, entonces lo que digo es, el intendente no puede mirar para otro lado. En el último fin de semana de carnaval tuvimos 6 muertos en 24 horas y el intendente estaba sacando fotos en los carnavales. Digo, no puede ser que no digas nada, no puede ser que no te hagas cargo de un problema que es trascendente. Tenés que trabajar con la provincia, tenés que trabajar con el gobierno nacional. Y cuando hablamos de violencia, de narcotráfico, de delitos, no es solamente una cuestión de policía y de justicia penal. También hay un gran trabajo aprovechando el marco de salud pública de la ciudad, que es trabajar en adicciones, que es trabajar con el consumo problemático de sustancias, de alcohol y drogas. Bueno, esto es algo que está fallando el municipio. Digo, ya que tenemos una salud pública que nos enorgullece, deberíamos estar en los tiempos que corren tratando de contener a muchos sectores de la sociedad que tienen graves problemas con las adicciones. Ahora, si tenés obra social, tenés una cobertura; si no tenés obra social, la salud pública no te brinda respuesta. Entonces, lo que digo es, el intendente de Rosario, que es la ciudad más importante de la provincia, es la ciudad más importante del país, que no es capital de provincia, que el intendente de Rosario es el segundo funcionario más importante de la provincia. Después del gobernador de la provincia, el segundo funcionario más importante es el intendente. Bueno, yo quiero un intendente que esté al frente de la lucha de los derechos de los rosarinos, de lo que Rosario necesita en obra pública, en servicios. Digo, cuando hablaba esta cuestión de la rebeldía de los rosariazos, digo, yo recuerdo a la intendenta, por ejemplo, y al resto del socialismo, cuando se dio el debate, digamos, cuando se dio la elección del 2015, el socialismo dijo que Scioli y Macri eran lo mismo y que por eso ellos iban a votar en blanco. Bueno, nosotros claramente no coincidimos con ese criterio, dijimos lo que iba a pasar, lamentablemente pasó todo lo que dijimos. Y la intendenta tardó 3 años en decir que Macri la había desilusionado porque tenía grandes expectativas. Yo recuerdo cuando asumió Macri y la intendenta estaba enamorada, iba, lo digo en términos políticos, no digo, por favor, que nadie me malinterprete, digo, todos los funcionarios iban y decían, ahora nos atienden, nos abren las puertas, nos reciben. ¿Qué consiguió para la ciudad de Rosario? No pudieron ni hacer la limpieza del monumento, ninguna obra, nos sacaron el fondo sojero, nos sacaron los subsidios del transporte. Digo, bueno, perdimos en todas con el gobierno nacional. Y lo cierto es que nosotros queremos revertir esa situación. El planteo es, ¿se puede hacer más de lo que hoy está acá, incluso en temas en lo que supuestamente, porque lo que es el narcotráfico, las causas dependen de la justicia federal? Sin embargo, se puede aportar desde los municipios. Bueno, por allí en lo que hace el discurso oficialista, dice, no, bueno, pero la narcocriminalidad es justicia federal, gendarmería, prefectura. No, bueno, necesariamente tiene que haber una pata de los municipios en las materias en las que puedan aportar, si es que no tenés el control de la policía, Mirá, por ejemplo. Ahí yo voy a coincidir con el oficialismo en la crítica a la justicia federal, porque lo dije también cuando defendía al gobierno anterior. La justicia federal en Rosario tiene que tener más capacidad, tiene que tener más juzgados, tiene que tener más funcionarios, tiene que tener más presupuesto. Digamos, esto lo venimos pidiendo hace mucho tiempo. Lo que tarda en crearse un juzgado federal es una cosa vergonzosa, digamos, ¿no? Es decir, lo que tardó la creación del Venado Tuerto, lo que tarda el de Rafaela. Digo, necesitamos uno en San Lorenzo para descomprimirlos de acá. Digo, tenés la zona portuaria más importante del mundo de exportación y no tenés un juzgado federal. Es una vergüenza, digo. Entonces, en eso coincidimos. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente. La policía provincial, porque digo, esta cuestión siempre de pidamos fuerzas nacionales. Sí, pidamos. Ahora, después termina muchas veces las fuerzas federales haciendo controles de tránsito. Digo, yo creo que las fuerzas federales deberían estar para cumplir otra función. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas provinciales son parte del problema y no parte de la solución. Es decir, hoy tenemos una policía que está viciada de corrupción, donde tenemos jefes policiales presos por connivencia con el narcotráfico, tenemos
que cada cajón que abrís, cada allanamiento que haces, cada condena a una banda criminal, hay más policías que no policías. Digo, y son 12 años de la conducción política del gobierno socialista. Entonces, digo, no lograron sanear la policía. Hoy, imagínate un policía joven, honesto, con vocación de servicio, entra a una fuerza corrupta, ¿qué puede hacer, pobrecito? Digamos, entonces, nosotros tenemos que ser claros en eso, tenemos que separar la paja del trigo, tenemos que dejar a los buenos, separar a los malos, capacitarlos, remunerarlos bien, digamos, y aparte no hacer esta locura que traemos policías del norte de la provincia para que recorran los barrios de Rosario. Digo, sí, desconociendo absolutamente la geografía. Claro, necesitamos policías que estén acá. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay muchas deudas en este sentido, pero hay algo que quiero tomar. Porque vos recién decías de alguna manera, nadie está pensando refundar Rosario. Digo, una ciudad que no fue fundada no puede ser refundada. Nosotros queremos justamente tomar todo lo bueno que se ha hecho, conservarlo, pero creo que en muchos casos mejorarlo. Yo digo más y mejor, ¿no? O sea, cada crítica que hacemos es porque en realidad lo que queremos es que se haga lo que no se hizo o que lo que está se pueda mejorar, digamos, ¿no? Uno no puede conformarse con lo que está, digamos. Entonces, eso es un error. Entonces, yo no sé, yo recorro todos los veranos las colonias municipales y en realidad no las veo cada año mejor. Y uno tiene que plantearse cada año mejor. Y los polideportivos municipales que cada año estén mejor. Donde no hay un polideportivo municipal, hacerlo. Donde hay un polideportivo sin pileta, hacer la pileta. Donde hay un polideportivo con pileta, climatizar la pileta. Digo, tenés que estar porque la demanda social cada vez crece más. Entonces, si estábamos hablando antes de la droga de las adicciones, ¿cómo saco a los chicos de las adicciones? A los chicos y a los grandes. Digo, los que consumen sí. No son solamente los chicos, pero digo, ¿cómo hacemos si no tenemos lugares de contención? Hay que volver a reconstituir ese tejido social, la escuela, el centro de salud, la biblioteca popular, la vecinal, una parroquia. Digo, todos los que trabajan en el barrio tienen que trabajar de manera coordinada, porque además el municipio es el que más cerca está, el que mejores condiciones tiene para coordinar esas políticas. Inseguridad y trabajo como dos temas fundamentales. ¿El tema obras? Bueno, porque ¿se pueden plantear en este contexto económico grandes obras para la ciudad? Sí. Sí. Y ¿cuáles serían? Nos debemos plantear eso, porque no podemos pensar en pequeño. Nosotros tenemos que ir a cada barrio y poder decirle a los vecinos con qué obras sueñan. Puede ser un polideportivo o puede ser otras obras de infraestructura. Digo, vas a Barrio Godoy y tienen agua de una planta de ósmosis inversa que no pueden tomar. Digo Barrio Godoy por decir uno de los barrios de la zona oeste. A lo que voy es, hay cuestiones fundamentales vitales, una es el agua, digamos, ¿no? Otras obras de saneamiento, pero también lo que hay que pensar es obras emblemáticas en esos barrios que cambien la calidad de vida de los barrios, y es fundamental generar un shock de obra pública en los barrios, porque hoy tenemos un nivel de desigualdad en Rosario que nos duele. Es decir, muy linda la costa, muy lindos los lugares donde solemos ir. Ahora, cuando uno va a toda la ciudad, recorre toda la ciudad, se da cuenta que en zona norte, en zona oeste y en zona sur hay personas que viven muy bien y personas que viven muy mal. Bueno, hay que atender sobre todo las urgencias y los lugares donde se vive peor. Y por supuesto no descuidar los otros lugares también. Hoy tenemos una ciudad que tiene más bache que votantes, digamos, ¿no? O sea, tenemos que poner mucha obra pública. Por eso yo me amargo tanto cuando veo la cantidad de plata de los contribuyentes que se fueron de Rosario y que podríamos tener. Ahora bien, hay que agrandar la torta para repartir, ¿no? Esa torta se agranda con, insisto, una presencia del Estado, trabajando en inversiones, trabajando en que el puerto sea un puerto muchísimo más grande de lo que es, en atraer inversiones también de empresas que no sean como uno cuando era chiquitito, ¿no? Que te hacían dibujar una fábrica, entonces hacía un edificio, hacía una casa con una chimenea y un humo. Digo, nadie está planteando poner en Córdoba y Corrientes una metalúrgica. Para eso están las zonas industriales. Lo que digo es, empresas de base tecnológica, empresas de software, industrias culturales. Digo, Rosario, que ha sido un polo de cultura de exportación, debería tener un fuerte fomento de industrias culturales. Digo, por eso digo, entonces tenemos que generar recursos. Si vos ves hoy la recaudación del DREI, que es la perla de la recaudación municipal, es un tobogán. Hace así, va bajando, 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 cada vez recaudamos menos. ¿Por qué?
porque se han ido empresas y por otro lado porque la actividad económica ha bajado enormemente porque no hay poder adquisitivo, entonces no se compra, como no se compra no se vende, porque no se vende, no se fabrica. Y además tenés las aperturas de importaciones. Y además, cuando hablamos de la Secretaría de Trabajo, es fundamental entender que tenemos desocupados que les cuesta conseguir trabajo porque hay un enfriamiento, hay un ajuste, digamos, digamos, hay una crisis económica, pero por otro lado también tenemos que entender que hay un cambio en el trabajo, porque hay un cambio en la matriz de producción y de comercialización en cuanto a la tecnología. La tecnología expulsa a las personas del trabajo. Entonces, una fábrica se tecnifica, expulsa a trabajadores. Una empresa de servicios se tecnifica, expulsa a trabajadores. Y es un desafío desde el Estado, cómo vamos a innovar, cómo vamos a reconvertir las actividades laborales en el siglo XXI. Y esto no es menor. Nos duele, porque estamos hablando de gente que se queda sin trabajo. Ahora, a todos nos gusta la tecnología y tenemos esa contradicción, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué vamos a ocupar a las personas. Entonces, digo, tenemos enormes desafíos y esos recursos, para los que hace falta para poder afrontar esos desafíos, tenemos que exigírselos a la provincia, que es una provincia rica, absolutamente rica de Santa Fe. Y obviamente también hay que pedírselos a la Nación, por las buenas, o a lo mejor no por tantas tan buenas, sino por la rebeldía. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Cuando va Rosario a pedir, ¿va solo el intendente o va el intendente demostrando que forma parte de un engranaje de toda una ciudad que está pidiendo? Que está pidiendo lo que le corresponde, ¿no? Sí. Digo, y yo lo que veo es eso, ¿no? Eso, una imagen en soledad, donde no tiene peso la figura que termina quizás pidiendo o ni siquiera pidiendo. Yo lo que creo es que, digo, hay una tarea para hacer, insisto, de los sectores políticos, de llegar a acuerdos, de sectores empresariales, de sectores gremiales. Tenemos que ir todos juntos a reclamar. Yo no sé cuál es su visión de cómo están las cuentas en la municipalidad, porque, digamos, el oficialismo dice una cosa y hay críticas también de Cambiemos. Ahora, más allá de eso, de las cuestiones de los números concretos, si están en crisis, si no, si se oculta algo o no, su posición con respecto a la toma de créditos para hacer las obras. Y aparte de lo que pueda aportar la provincia o lo que deba aportar la provincia, lo que deba aportar la nación. Créditos internacionales, ¿sí, no o en qué medida? Claro, ese es el tema. La municipalidad está muy mal económicamente. El 95% de la obra pública de Rosario se hace con fondos provinciales. Entonces es una municipalidad que paga sueldos. No puede hacer obras. Digamos, ¿no? Esto es claramente una situación que hay que revertir. Yo creo que hay que ser mucho más austero de lo que se es en un momento de crisis, hay que dar señales claras de austeridad y hay que gastar en lo importante y no en pavadas y hay que además clarificar esos números, que es un presupuesto que parece medio abierto, medio transparente, pero no lo es. Cuando nos preguntaban, ¿pero ustedes votaron la cantidad de millones que salía a los juegos de playa? Y nosotros dijimos, no, el presupuesto decía juego de playa. Formaba parte de todo un programa y ahí adentro estaba la plata para gastar, o sea, no decía cuánto iba a ser. Entonces, lo que te quiero decir es que nos gustaría tener más claridad en los números. En cuanto al endeudamiento en sí, donde la municipalidad ya está endeudada en 1.000 millones, con proveedores, a los proveedores están pagando a 9 meses, un año. Sí, hay un atraso importante. Bueno, entonces, en un contexto inflacionario, los proveedores se quieren escapar de la municipalidad. O sea, no le quieren brindar más servicios, no quieren brindar más obras. Esto es exactamente así como lo digo. Si hay una obra, quieren que esa obra la pague la provincia, que les paga al día, y no la municipalidad, que no les paga nunca. Y lo que te quiero decir es, yo felicité a mis colegas concejales del peronismo que se opusieron en su momento a un endeudamiento en dólares que iba a ser algo trágico para la municipalidad. Estábamos hablando en su momento de un dólar a 17 pesos, hoy está en 45. Claro. Entonces, imagínense cómo hubiese impactado en los recursos municipales y en el aumento de tasas municipales para que la municipalidad pueda absorber ese crédito. Entonces, crédito, sí, con determinadas condiciones de una tasa baja, con respaldo de la provincia y de nación. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado. Digo, a todo el mundo le gusta tener plata para hacer obras. El tema es cómo, ¿no? Gracias, Roberto. No, por favor, a ustedes.